Muy buenas tardes. Hoy es miércoles 7. Distintos compromisos hacen que lo hagamos hoy a esta grabación en vez de hacerla mañana, como es costumbre. Así que miércoles 7 de agosto. Bien, recuerdo que la semana pasada hablamos de lo que consideramos el ocaso de la democracia representativa. Esto cómo se fundamentaba. Los parlamentarios, los representantes, muy probablemente no hagan la misma consideración. Piensan que tienen democracia representativa por tiempo indeterminado. Cuando nosotros decimos que se hace presente el ocaso, la caída o el decaimiento de la democracia representativa, estamos diciendo de que los electores sí sienten de que no están representados. Eso es el principio del fin, ¿verdad? Entonces, no es que deje de funcionar formalmente la democracia representativa, y va a haber elecciones y nacionales y municipales, etcétera, etcétera. Pero otra cosa es que el electorado, como pasó por décadas, cumpla su obligación, porque es su obligación, pero además con su derecho, con la esperanza de modificar mediante el voto la situación de este Uruguay. Lo explicábamos la semana pasada cuando los representantes no representan a los uruguayos, y eso es lo que pasa con nuestro parlamento, representan a la banca y las multinacionales. Lógicamente, en algún momento el electorado se va a dar cuenta, se viene dando cuenta, entonces va a ser un crack la democracia representativa, como es lógico. Bien, ahora, por ejemplo, nosotros hablamos del ocaso. Podemos hablar de, por ejemplo, del ocaso o el cuesta abajo de Estados Unidos de Norteamérica como gendarme de los imperialistas actuales. Estados Unidos es la retaguardia de los amos del mundo, de las familias ricas que oprimen gran parte de la humanidad. Y entonces vemos a Estados Unidos sancionando acá, bloqueando a tal otro país, metiéndole ejércitos de mercenarios y terroristas a otros países, todo tipo de sanción económica, todo tipo de amenaza, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Eso lo hace fuerte? No, pero es un síntoma de la debilidad en que están cayendo. Pero esa parte sí operativa, ¿verdad? Entonces, Uruguay, por ejemplo, en estos últimos días es una muestra. Apretaron al gobierno de Uruguay para que condenara a Venezuela. Y lo que por mucho tiempo defendían a Venezuela porque su electorado así lo quería, no tuvieron más remedio que condenar y decir que en Venezuela hay dictadura, ¿no? O sea que siguen funcionando los mecanismos de opresión. Entonces, ¿por qué decimos esto? Para compararlo o hacer una semejanza con la democracia representativa. Si bien el decaecimiento de la democracia representativa es claro y después vamos a hablar de eso, siguen funcionando mecanismos que defienden la existencia de la democracia representativa. Entonces, fruto de la caída de la retaguardia de Estados Unidos y sus aliados como
gendarmes están perdiendo poder frente a otras potencias emergentes, hace de que aprieten a los gobiernos, a los países sometidos como es el nuestro. Entonces, los últimos frutos, digo así, entre comillas, frutos de la democracia representativa, son una serie de leyes y decisiones políticas en el Parlamento que van contra el pueblo uruguayo. Entonces, sobre la megaminería. ¿Para qué? Se le llamó ley Aratirí porque un capital fantasma vino a explotar el hierro en la ruta 7 allá al norte, confluencia de 3 departamentos, y se comía de un solo bocado 420 padrones rurales, ¿no? Y eso lo decidió la democracia representativa, sin preguntarle a nadie, sin estar en ningún programa, etc. Después, estoy comparando esto con todas las medidas que toma, por ejemplo, el Estados Unidos de Donald Trump, de amedrentamiento, de sojuzgamiento, de sometimiento. Compararlo con lo que hacen los representantes uruguayos con el pueblo uruguayo. Entonces, después vino ley de riego. Entre gallo y medianoche apareció la ley de riego. Mientras a las pasteras se les regala el agua, se les regala, no se les cobra un centésimo, y agua que van a contaminar por millones y millones de litros diarios, sacan una ley de riego para los trabajadores rurales, para los empresarios rurales, para las unidades de producción rurales, en que le privatizan el agua y la va a administrar un señor X que va a tener el derecho, porque el gobierno se lo va a otorgar, de controlar el agua de las cañadas, de los arroyos y los ríos. Quiere decir que sigue funcionando también ahí la democracia representativa en contra de los intereses del pueblo uruguayo, igual que con la megaminería. Después tenemos algo tremendo como es la bancarización obligatoria. Sigue funcionando, igual que las sanciones de Estados Unidos siguen funcionando. No quiere decir que sea más fuerte la democracia representativa uruguaya. Están cumpliendo las órdenes que les dan desde fuera del país. Quiere decir que sigue existiendo y con mucha fuerza la democracia representativa. Después viene todo esto de la pastera y esta última que es terrible y horroroso. ¿En qué situación va a quedar el Uruguay? Bien, es llover sobre mojado, ¿verdad? Pero son actos de la democracia representativa. Bien, entonces, como nosotros dijimos que es el ocaso de la democracia representativa, tenemos que decir por qué. Y bueno, porque la gente empieza a comprender esto que estamos hablando. Y por mucho tiempo muy quieta, la gente hoy sale a responder ante lo alevoso de la agresión y la venta del país a grandes tragos. Pero aún ahí, la democracia representativa tiene armas para defenderse. Entonces, este pueblo ha utilizado en los últimos tiempos, en los últimos años, 3 herramientas de lucha, 3 métodos de lucha. Uno, dado que las elecciones son cada 5 años y la ley de riego me la enchufaron hoy, y no puedo esperar 5 años, o la bancarización obligatoria me la encajaron hoy, no puedo esperar 5 años, y así todas. Una de las herramientas que el pueblo
eligió, porque hasta la Constitución la prevé, es recoger firmas. ¿Para qué? Para plebiscitar esas leyes que de forma prepotente desde el Parlamento se le impusieron al Uruguay. Entonces juntamos firmas porque los representantes ganen lo mismo que un maestro, juntamos firmas contra la ley de riego, juntamos firmas para que no se instale en Tacuarembó ni la megaminería ni el fracking, juntamos firmas para todo, para que no se instale la soja en Canelones, la soja transgénica, ainda más, ¿verdad? Entonces, eso es un método de lucha que ese pueblo se dio para tratar de poner coto o contener el aluvión que viene desde la Cámara de Representantes en contra de los intereses del pueblo uruguayo. La segunda manera o herramienta que el pueblo uruguayo se dio es la vía legal. Entonces, porque así lo mandata la Constitución y las leyes de Uruguay, se puede pleitear con quien sea, aún con el Estado, en la medida que el trámite lo haga un abogado recibido y certificado por el Estado uruguayo. Entonces, en este país, los abogados no han tomado esa bandera, salvo contados casos, que queremos resaltar. El fiscal Enrique Viana, que ahora no es más fiscal, pero nos gusta llamarle así, porque si hubo un fiscal fue don Enrique Viana, un fiscal del pueblo, hizo todas las denuncias, alegaciones por vía legal en todos estos casos de atropello. Después el doctor Salle también se sumó a ese pequeño núcleo de abogados. Después sabemos del doctor Lutz, constitucionalista, que se sumó a ese pequeño número de abogados. Y quizá haya otros abogados que nosotros no conocemos que resolvieron enfrentar. ¿Por qué? Porque todo lo que hace es anticonstitucional. Va contra las leyes del Uruguay. Y entonces, todas esas leyes, ley de riego, que mencionamos, bancarización obligatoria, todo, son anticonstitucionales, va contra las leyes del Uruguay. Son metidas a prepo. Entonces hablamos nosotros de juntar firmas y de impugnar vía legal. Y ahí nos vamos a detener un minuto. Estas dos vías de lucha del pueblo son fomentadas y promovidas desde el poder político. ¿Por qué? Porque saben perfectamente que va a estar un pueblo atrás de la junta de firmas, que es un trabajo muy costoso económicamente. Se necesita una energía muy grande para llegar a los números de firmas necesarios para que haya un plebiscito a posteriori sobre la ley de riego, sobre la ley de minera, sobre la bancarización, sobre esto, sobre lo otro. Sobre la ley trans, que le llaman la última, es lo mismo. Es un esfuerzo gigantesco. Entonces, ¿qué mejor que el pueblo adverso a todas esas medidas casi punitivas o tomadas con prepotencia contra los intereses del pueblo? ¿Qué mejor que se entretengan días, meses y años juntando firmas? Porque no son 3 firmas, son miles y miles y cientos de miles de firmas.
Quiere decir que en el movimiento popular opuesto a cualquiera de esas cosas, la ley de riego, que ya mencionamos, el gobierno se ocupa de también meter a algún operador que levante banderas para juntar firmas. ¿Por qué? Porque les sirve a los representantes, porque esto es para el día del golero. Es tirarlo para adelante no sé cuántos años, ¿verdad? Es una campaña y un costo enorme para el pueblo, porque si llegan las firmas necesarias para un plebiscito, después está toda la operativa del plebiscito mismo, que es una multiplicación geométrica de la cosa. Bien. Entonces, muy bien, quiere decir que fomenta el gobierno la levantada de firmas, como fomenta también que los reclamos sean por vía legal, porque en ambos casos los representantes o el poder político juegan su cancha perfectamente. Fíjense que aun cuando se derogue, después de todo ese proceso larguísimo de años, una ley, todavía la ley habilita a los representantes a plantear una modificación a la ley rechazada antes de mandarla al tacho, antes que sea rechazada por el pueblo, porque numéricamente así lo resolvió, todavía tiene como tribunal de alzada del Parlamento a introducirle a modificaciones a la ley rechazada. Quiere decir que es el burro y la zanahoria. Es una zanahoria que prefiere los representantes o el poder político que el pueblo que se opone a ser saqueado tome. Y si es el camino legal, más que más, prefiriendo una u otra cosa según en qué caso y en qué momento. Pero si modificada la justicia, el Poder Judicial, y hoy quien dirige el Poder Judicial es el presidente de la República, mediante toda esta reforma sobre los fiscales, que hay un único fiscal que decide por todos los fiscales, quiere decir que el presidente de la República tiene en sus manos la justicia. Entonces, ¿qué va a prosperar de los reclamos vía judicial? Ya estos señores con mayúscula, que son Viana, Salle y Luz, ya saben que cuando presentan por vía judicial una denuncia amparándose en las leyes de Uruguay, ya en ventanilla le dicen, muchachos, esto no va a salir. Es casi folclore eso, ¿qué es? ¿Qué es? Estamos en medio de la nada. Esto es un país cuando estás presentando con todos los chiches o todas las reglas que se le exigen a un reclamo, algo en ventanilla, y ya en ventanilla te dicen, ni te molestes. Estamos en esa situación. Quiere decir que esas dos herramientas son las convenientes para la democracia representativa. Pero hay una tercera herramienta que es la movilización, que nosotros conozcamos, ¿no? Que nosotros conozcamos. Esa es la única que en este país ha obtenido a través de los tiempos logros, pero no solo en nuestro país. Los logros se logró echar a tal minera o a tal petrolera de tal país por la movilización, no por la juntada de firmas, no por la impugnación por vía judicial. Eso es tiempo perdido. Es hora, después de toda la experiencia que tenemos encima, de hablar así, claramente. Es hora. No tenemos toda la vida para seguir discutiendo acerca de cuáles son las vías, o todas son válidas, como se dijo en determinados momentos. No, no son todas válidas. Desde estas grabaciones queremos decir que todos tienen el derecho a seguir los caminos que quieran,
Pero si empezamos a enumerar todas las veces que se le juntaron firmas, se fue al fracaso. Porque la tarea es tan gigantesca y el pueblo está tan comprometido en la supervivencia, que es una tarea de gigantes para gente que no tiene ni el dinero, ni las influencias, ni puede comprar funcionarios para que salgan a levantar firmas. Y por ejemplo, en Tacuarembó se levantaron firmas contra la megaminería y el fracking y las otras explotaciones mineras. Se levantaron en Tacuarembó, que es creo que es el departamento de menor densidad de población, 13.000 firmas, un disparate. En Tacuarembó. Sobradamente, según la ley de ordenamiento territorial, daban para que, avalada la firma por la Corte Electoral, que es necesario hacerla así, quedara sin efecto para Tacuarembó, por la ley de ordenamiento territorial, dichos emprendimientos mineros. Pero llega la firma. Tenemos que entender que la Corte Electoral filtra. De 100.000 firmas, o digámoslo así, quedan 70 de repente. Porque aquella no se parece la firma a la del documento, porque aquella estaba manchada, porque no, bien. Pero sobraban firmas en el caso de Tacuarembó. Pero entonces el gobierno, o mejor dicho, los representantes que ejercen el poder político, resolvieron de que hay una ley de ordenamiento territorial que le da autonomía a los departamentos, pero rige un poder mayor que es el poder nacional. Por lo tanto, todo ese trabajo gigantesco fue al tacho de la basura. En la lucha contra el Atirí, como ejemplo de lo que estamos diciendo, fue una cosa generada en la zona de los productores afectados y se fue sumando gente. Llegó un momento que empezaron a aparecer la movilización en este país, que estaba desterrada de este país, la movilización. Y llegó un momento que hubo como 10 marchas del 18 de julio, con una característica. Se juntó campo y ciudad en esas marchas, que es un viejo tema explotado por la democracia representativa, de separar el campo de la ciudad. Entonces, iba a más eso. Y era muy difícil de combatir porque, como no respondían a los partidos políticos, era una organización social, digamos, que hacía las marchas, pero no había de dónde agarrarla. ¿Qué recurso hay contra una organización social que se moviliza? Solo puede haber prepotencia y, por lo tanto, ausencia de democracia frente a eso. Bien, pero habida cuenta y existiendo esa organización de las marchas contra el Atirí, aparecieron algunas organizaciones no gubernamentales que plantearon, no, acá lo que hay que hacer es levantar firmas para un plebiscito para tirar abajo la ley minera. Quiere decir que si uno fuera el presidente de ese momento, tendría que ir a darle un abrazo a la organización no gubernamental, la ONG, que planteó eso, y lo llevó adelante. Con un resultado a la vista, dividió a las fuerzas populares y desmovilizó. Porque hay gente que dijo, bueno, nosotros firmamos y vamos a tirar la ley abajo firmando. Y dividieron al movimiento popular que estaba contra la minería. Y desmovilizaron.
mucha gente se fue para sus casas. Y hubo enfrentamientos entre los defensores de la levantada de firmas y los defensores de la movilización. Enfrentamientos en el sentido de controversia, ¿verdad? Hasta hoy en día. Y así podemos seguir caso por caso. En el caso de la juntada de firmas, por ejemplo, contra la ley del riego. Entonces el poder político hace de que el PCNT diga, nosotros nos sumamos en la campaña de levantada de firmas. Entonces, pues los que empezaron a levantar firmas contra la ley del riego, tocaron el cielo con las manos. Si al PCNT se le antoja que salga el plebiscito, lo hace. Porque da la orden, porque son también verticales, de que todos los trabajadores tienen que firmar. Y pelota al medio. Entonces, así engañados, los voluntarios de levantar firmas para tirar abajo la ley de riego mediante un referéndum, o un plebiscito, no me acuerdo en ese momento, creo que referéndum, se comieron la pastilla. Y el PCNT no levantó, se dice que levantó 38 firmas en todo el país, ¿no? Lo que es bastante cómodo. Pero entonces lo manejan. Queremos decir que el tema de la levantada de firmas es una cosa que maneja perfectamente los representantes políticos de este país. Lo mismo ocurre con los pleitos. Ocurre lo mismo. Esa experiencia de estos doctores que han sido muy valientes y han enfrentado mediante las vías legales, que es lo que manejan y conocen, para eso estudiaron, llegó un momento que llegaron a decir, bueno, en realidad esto no lo resuelve más que la movilización del pueblo organizado. ¿Por qué? Porque también el Poder Judicial está comprado y vendido y controlado. Por lo tanto, nuestro trabajo deja de ser efectivo y el camino es la movilización. Lo dijeron los doctores, los únicos o pocos y valientes doctores, abogados, que fueron señeros y encararon todas las denuncias. Que la regasificadora, que la ley de minería, que esto, que el agua, que el ecosistema, todo lo denunciaron. Pero llegaron a eso, a ese punto. Quiere decir que los militares, en su profesión, hay maniobras, tengo entendido, que le llaman de distracción, en términos profesionales. Entonces, es llevar a los rivales a hacer cosas negativas para esos rivales, que son operativos de distracción para sacar al adversario o al enemigo de sus buenas posiciones o sus mejores posiciones, distraídos con acciones que en realidad se las propuso el enemigo, ¿verdad? Se llama así. Entonces, en el plano político, la democracia representativa se vale de maniobras de distracción. ¿Cuáles son? Son la levantada de firmas y lo otro es el pleito, o sea, la acción legal. Lo último que sucedió hace unos días, el domingo pasado, fue que había que votar. Miren qué pícaro. Había que votar, ir a votar, para que hubiera plebiscito. Porque la ley trans ya salió, ¿verdad? Y entonces no se votaba por sí o por no a la ley, sino que se votaba una vez más para que hubiera plebiscito. Quiere decir que había que juntar cientos de miles de firmas para que en un segundo tiempo nuevamente pudiera haber un plebiscito que se expresara a la ciudadanía. Yo pregunto, ¿no es más sencillo
que el domingo pasado hubieran votado los ciudadanos que estaban de acuerdo por sí y los por no. Y se resolvía el tema. Yo quisiera saber cuántos uruguayos hubieran votado a favor de la ley trans. Pero no, estos son manejos de la democracia representativa. Y el resultado es el mismo aquel que hablamos hace un rato. Los que votaron, fueron a votar para que hubiera por lo menos la posibilidad de decidir en un plebiscito, se encontraron que no llegaron al número necesario, en principio. Entonces, ¿qué hacen? Y reaccionan contra el resto del pueblo. Están dormidos, ustedes quieren que sus hijos esto y aquello, ¿no? Y se privilegia a un sector minoritario de la población mientras a los niños se les llega la medicación y, y se regala el agua por millones de litros diarios. Entonces se da inmediatamente ese enfrentamiento que es una de las técnicas, porque son artistas en eso, de la democracia representativa, ¿verdad? Bueno, habiendo, creo, ya abundado sobre esto, nos queda el plano de la movilización. Eso, la movilización, que mucha gente no lo siente porque ha vivido décadas bajo el voto, quiere votar, desea votar, aparte que es obligatorio, y es algo que no hiere a la democracia representativa, ¿verdad? No está acostumbrada, no se ve saliendo a la calle a manifestar contra tal ley impuesta a Prepo, no se ve. Recuerdo perfectamente en la lucha contra el antirí todo el trabajo larvario necesario de ir ganando gente de a poco hasta llegar a mover 20.000 personas en 18 de julio, que nadie lo podía hacer. Nadie lo podía hacer. Bien, quiere decir que el camino que nosotros planteamos, porque los otros están agotados, y miren que tenemos muchos más ejemplos que los pedimos, de por qué están agotados. Simplemente que estas grabaciones tienen un tiempo limitado y en futuras grabaciones podemos ampliarlo. Pero la cosa es la movilización, es donde el poder político a través de sus representantes no tiene forma de contenerlo mediante ningún trabajo de distracción. Entonces, si apareció un solo Uruguay hace poco, lo pone loco al poder político, porque no responden a ninguna instancia de la democracia representativa, ¿verdad? Y siempre va a haber gente que se suma a la democracia representativa en las labores de distracción, en donde lamentablemente hay muchas ONG que hacen ese trabajo de desmovilización, pero la cosa es la movilización. Y nosotros vamos a ir hablando de este tema porque es decisivo. Solo mediante la movilización en distintos países se ha podido parar una u otra cosa. ¿O ustedes piensan que los finlandeses traen las pasteras acá? ¿Por qué? Porque allá en su país hubo movilizaciones contra pasteras en Finlandia. Por eso se vinieron, ¿verdad? Entonces, los más tienen prioridad y razón sobre los menos. Y de los mecanismos o herramientas que nosotros conocemos y se han empleado en este país, creemos que la única válida o con miras de tener resultados es la movilización. Muchas gracias.